Eran las 5 de la tarde con 12 minutos del 23 de marzo de 1994. En una explanada de tierra, en una de las colonias más pobres de Tijuana, un hombre se abrió paso entre la multitud, levantó un revólver calibre .38, lo acercó al oído derecho de quien estaba destinado a ser el próximo presidente de México y jaló el gatillo. Un segundo disparo alcanzó el abdomen. Luis Donaldo Colosio cayó al suelo, sangrando, inconsciente, rodeado de entre 3.500 y 4.000 personas. De fondo, a todo volumen, sonaba la culebra de Banda Machos. La estrofa que se escuchaba en ese instante decía: «Huye, José». Nadie huyó, pero nadie detuvo a tiempo lo que estaba a punto de pasar. Lo que descubrirás en los últimos minutos de este video te va a hacer preguntarte cómo es posible que, más de 30 años después, la verdad siga encerrada bajo llave. Magdalena de Quino es un pueblo al norte de Sonora, a 80 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Tierra de misioneros y famosa por su Feria del Membrillo. Ahí nació, el 10 de febrero de 1950, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Primogénito de Luis Colosio Fernández, un contador que en sus ratos libres se dedicaba a la minería, y de Ofelia Murrieta García. Le siguieron 5 hermanos. Y desde chico, Donaldo, como le decían, fue distinto. Ganó el primer lugar en un concurso regional de oratoria cuando cursaba el 6º año de primaria. El premio fue un viaje a la Ciudad de México para estrechar la mano del presidente Adolfo López Mateos. Tenía 11 o 12 años. Ya entonces algo lo atraía del poder. Pero lo suyo era otra cosa. Devoraba libros de historia y de poesía, le gustaba declamar, y su voz retumbaba cuando recitaba la Chacha Micaila. Los que lo escucharon dicen que les nublaba los ojos. Le gustaba el béisbol, los boleros, la música clásica. Pasaba horas escuchando a Caruso. Su plato favorito era el mole de olla y de postre, pastel de chocolate. Un día, como tantos jóvenes de provincia con ambición, viajó en un bocho desde Magdalena hasta Monterrey, acompañado por su padre y 2 amigos. Iba a estudiar economía en el Tecnológico de Monterrey. Obtuvo media beca. Para completar la colegiatura, trabajó como prefecto y vivió en la residencia estudiantil. Se graduó en 1972. Años después viajó a la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, donde cursó una maestría en desarrollo rural y economía urbana. Ahí conoció a una mujer que cambiaría todo, Diana Laura Riojas Reyes, una economista nacida en Coahuila. Se enamoraron mientras compartían libros y discusiones sobre política. Se casaron en 1984. Primero nació Luis Donaldo hijo, en julio del 1985. Después, Mariana. Una familia que parecía tener todo el futuro por delante. Para entender qué pasó en Lomas Taurinas hay que entender 1994. Y para entender 1994 hay que entender lo que significaba el PRI en aquel México. El Partido Revolucionario Institucional llevaba más de 6 décadas en el poder. 6 décadas sin soltar la silla presidencial. El presidente saliente elegía a su sucesor con un mecanismo que todos conocían pero nadie cuestionaba en voz alta: el dedazo. Carlos Salinas de Gortari gobernaba un país que, en la superficie, se modernizaba a toda velocidad. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, privatizaciones masivas, una clase empresarial entusiasmada. Pero debajo de ese barniz brillante, millones de mexicanos seguían sin agua, sin escuela, sin clínicas, sin nada. El 28 de noviembre de 1993, Salinas destapó a su elegido, Luis Donaldo Colosio. El candidato perfecto a sus ojos. Un hombre que venía del mismo grupo de tecnócratas formados en universidades extranjeras, que había sido diputado, senador, presidente del PRI y secretario de Desarrollo Social. Alguien que conocía la pobreza del país porque había recorrido sus rincones más olvidados, pero que también conocía las reglas del poder. Un hombre que, en teoría, mantendría el proyecto salinista sin sobresaltos. Pero la decisión dejó heridas. Manuel Camacho Solís, jefe del Departamento del Distrito Federal y amigo cercano de Salinas, estaba convencido de que él merecía la candidatura. No lo disimuló.
Su desplante público generó una grieta que, con el tiempo, alimentaría todas las sospechas. Y entonces llegó el 1 de enero de 1994. Mientras el país celebraba la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, un ejército de indígenas con pasamontañas se levantó en armas en Chiapas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomó varias ciudades. El subcomandante Marcos, con su pipa y sus comunicados literarios, puso en la mesa lo que el discurso oficial quería esconder, que había un México profundo, hambriento, ignorado, furioso. La campaña de Colosio arrancó trastabillada. El país estaba tenso, dividido, asustado. Colosio lo sabía. Y el 6 de marzo de 1994, frente al Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, hizo algo que nadie esperaba. Pronunció un discurso que rompió el libreto. Veo un México con hambre y con sed de justicia, dijo. Habló de un país de gente agraviada por los abusos de las autoridades y la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Pidió la reforma de su propio partido. Exigió que el PRI compitiera de verdad con los otros partidos. Para la prensa, aquello fue una declaración de independencia. Colosio estaba cortando el cordón con Salinas. Para otros, fue una sentencia. Alfonso Durazo, su secretario particular, un sonorense que lo acompañaba desde las 4:30 de la mañana cada día, recordaría después que Colosio era un hombre de palabra, generoso, obsesivo en el trabajo. Juntos vamos a crecer, le había dicho cuando lo invitó a trabajar con él. Santiago Oñate, compañero en la Cámara de Diputados durante 10 años, recordaba las largas conversaciones sobre el futuro del PRI, sobre el derrumbe de la Unión Soviética, sobre si había que cambiarle el nombre al partido o cambiar al partido de fondo. Colosio eligió lo segundo. Y eso, en México, siempre ha sido más peligroso. 17 días después de aquel discurso, Colosio llegó a Tijuana. Venía de La Paz, Baja California Sur. Su avión aterrizó en el aeropuerto Abelardo L. Rodríguez alrededor de las 4 de la tarde, una hora más tarde de lo programado. Lo esperaban entre 1,500 y 2,000 personas en el aeropuerto. El primer destino del día era la colonia Lomas Taurinas, uno de los tantos asentamientos irregulares que trepaban los cerros de Tijuana. Calles sin pavimentar, casas de lámina, niños descalzos. Ahí se había organizado lo que llamaron el Acto de Unidad. Sobre la calle La Punta, en una explanada en pendiente, montaron un templete improvisado encima de una camioneta. El equipo de logística y seguridad esperaba unas 2,000 personas. Llegaron entre 3,500 y 4,000. Casi el doble. Integrantes de comités del Programa Nacional de Solidaridad, agrupaciones políticas, grupos populares del PRI. 4 oradores locales hablaron antes de que Colosio cerrara el acto. Él subió al templete, dio su discurso y después bajó. Lo que pasó en los siguientes minutos está grabado en un video que el gobierno mantuvo clasificado durante 24 años. Un material que la Procuraduría etiquetó como BTC-01, atentado al licenciado. Colosio y que no se hizo público hasta 2018, cuando el Instituto Nacional de Transparencia ordenó su desclasificación porque, según determinaron, no aportaba nada a las líneas de investigación. 24 años escondido. Y no aportaba nada. En el video se ve a Colosio caminando entre la gente, rodeado por una escolta ridículamente pequeña para un candidato presidencial. Había caminado unos 13,5 metros desde el templete hacia su camioneta. La música a todo volumen. Los asistentes se le pegaban, lo tocaban, le agarraban las manos. Y de pronto, un hombre delgado, moreno, de pelo rizado, 23 años, vestido con pantalón de mezclilla y chamarra negra, penetró el cerco de seguridad. Levantó un revólver Taurus calibre .38, lo acercó a centímetros de la cabeza de Colosio y disparó. El tiro entró por el lado derecho del cráneo. Un segundo disparo alcanzó el abdomen. Colosio se desplomó. La confusión fue total. Gritos. Gente corriendo. El equipo de seguridad levantó el cuerpo del candidato y lo cargó hacia la camioneta. A las 5:20 de la tarde, Colosio ingresó inconsciente al área de urgencias del Hospital General de Tijuana.
Los médicos intentaron todo, pero la herida en la cabeza era devastadora. A las 6:55 de la tarde, Luis Donaldo Colosio fue declarado muerto. Tenía 44 años. El hombre que disparó fue capturado en el lugar. Se llamaba Mario Aburto Martínez. Tenía 23 años. Era mecánico. Vivía en Tijuana. Las autoridades lo trasladaron esa misma noche al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez. Desde el primer momento, la pregunta fue la misma que 32 años después sigue sin respuesta clara. ¿Actuó solo? Porque lo que siguió al asesinato fue un desastre. La escena del crimen quedó completamente expuesta. Miles de personas pisaron la zona donde cayó el candidato. Las pruebas fueron manipuladas o mal guardadas. Una bala encontrada en Lomas Taurinas fue calificada años después como sembrada por uno de los propios investigadores. Los médicos que examinaron el cuerpo reportaron que las trayectorias de los 2 disparos presentaban diferencias que no encajaban con un solo tirador. La distancia, el ángulo, la dirección. Algo no cuadraba. Si crees que estas historias merecen ser contadas y que estas personas merecen ser recordadas, suscríbete al canal. Es la forma más simple de que su historia no caiga en el olvido. El primer fiscal especial, Miguel Montes García, asumió el caso 5 días después del asesinato. Su equipo, dirigido por el entonces director de la Interpol México, tardó menos de una semana en llegar a una conclusión explosiva. Hubo una acción concertada para matar a Colosio. Detuvieron a 44 integrantes de algo llamado Grupo Tucán, un acrónimo de Todos Unidos contra Acción Nacional. Eran agentes judiciales retirados o desempleados que se habían ofrecido a vigilar el mitin. 20 de ellos admitieron haber estado en Lomas Taurinas. 3 fueron enviados a Almoloya. Parecía que el caso iba a abrirse de par en par. Pero entonces Montes García cambió de rumbo. Semanas después emitió un comunicado. El asesinato fue obra de un hombre solitario, Mario Aburto, sin cómplices, sin conspiración. Los especialistas que evaluaron a Aburto lo describieron como alguien con trastornos delirantes y narcisistas y un delirio crónico reivindicativo. El perfil clásico del magnicida, según dijeron: joven, solitario, sin cómplices, actúa en público, se deja atrapar. En octubre de 1994, un juez le dictó una sentencia de 42 años de prisión, que luego se amplió a 45. La familia de Aburto huyó a Estados Unidos. Dijeron que habían recibido amenazas de muerte. Y desde entonces, siempre han sostenido algo inquietante, que la persona detenida en Lomas Taurinas y la que apareció después en los juzgados no es la misma. Que hubo un cambio. Un intercambio. Nadie ha podido probarlo. Nadie ha podido desmentirlo. Cuando Ernesto Zedillo llegó a la presidencia, el mismo Zedillo que coordinaba la campaña de Colosio y que heredó la candidatura tras el asesinato, nombró un nuevo fiscal especial, Pablo Chapa Besanilla. Este resucitó la teoría de la acción concertada. Habló de un segundo tirador. Dijo que la explicación de un solo autor era técnicamente imposible. Detuvo a Otón Cortés, el chofer del candidato en Tijuana aquel día, acusándolo de ser el segundo hombre que disparó. Pero en 1996, un juez llamado Jorge Mario Pardo Rebolledo, que años después llegaría a ministro de la Suprema Corte, lo absolvió. Pruebas insuficientes. Y luego vino otro fiscal. Y luego otro. La investigación del caso Colosio tuvo 3 fiscales especiales, 17 líneas de investigación, decenas de detenidos, cientos de declaraciones contradictorias. Se mencionó al presidente Salinas de Gortari, a su jefe de asesores, José María Córdoba Montoya, a Manuel Camacho Solís, al narcotráfico, a los servicios de inteligencia, a la familia Salinas. Se investigó todo y no se probó nada. Un laberinto perfecto en el que cada puerta abría otra puerta y ninguna conducía a la salida. Mientras el país discutía quién había dado la orden, la familia Colosio se derrumbaba en silencio. Diana Laura Riojas, la viuda, tenía cáncer de páncreas.
Le habían diagnosticado la enfermedad en 1990. Cuando quedó embarazada de Mariana, decidió no hacerse quimioterapia para proteger al bebé. Después del asesinato, sabiendo que le quedaba poco tiempo, creó la Fundación Colosio para preservar el legado de su esposo e investigar lo que realmente pasó. Puso condiciones para el funeral. Le dijo a Salinas que no cremaran el cuerpo, que el PRI le rindiera un homenaje, que ni Manuel Camacho Solís ni José María Córdoba Montoya aparecieran cerca del féretro. 8 meses después del asesinato, el 18 de noviembre de 1994, Diana Laura murió. La enterraron en Magdalena de Quino junto a su esposo. Luis Donaldo, hijo, tenía 8 años. Mariana, 1. Quedaron bajo el cuidado de Gilda Elisa Riojas, hermana de Diana Laura, y su esposo Fernando Cantú. Crecieron en Monterrey, lejos de los reflectores, lejos del apellido que pesaba como una losa. Hay una anécdota que cuenta una amiga de la familia. Tiempo después del asesinato, el pequeño Luis Donaldo le preguntó a su madre si sabía quién podía prestarles 10,000 pesos. Diana Laura le preguntó para qué. El niño respondió que era para pagarle a Mario Aburto y que les dijera quién había mandado a matar a su papá. Tenía 8 años. Y ya entendía que la justicia, en México, funciona con preguntas que nadie quiere responder. El féretro de Colosio viajó en avión hasta Nogales, Sonora. Desde ahí, por carretera, hasta Magdalena de Quino. El pueblo entero lo recibió. Lo llevaron al cementerio local. Diana Laura tomó el micrófono para despedirlo. Dijo que su esposo había muerto por las balas del odio, del rencor y de la cobardía. Esas palabras quedaron grabadas en la memoria de un país que, ese año, también vería el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, cuñado de Salinas y secretario general del PRI. 2 magnicidios políticos en 6 meses. México se sentía como un país al borde del abismo. Con la muerte de Colosio, el PRI se encontró con un problema constitucional. Ningún candidato presidencial podía ejercer un puesto público durante los 6 meses anteriores a la elección. Todo el gabinete quedaba descalificado. Y entre los pocos disponibles apareció Ernesto Zedillo, que había renunciado a la Secretaría de Educación para coordinar la campaña de Colosio. Zedillo ganó la presidencia. Ese golpe de suerte alimentó más rumores, más sombras. Pero la historia del caso Colosio no terminó en los 90. Siguió moviéndose, lento, debajo de la superficie, como un animal que nadie quiere despertar. En noviembre de 2025, más de 31 años después del asesinato, la Fiscalía General de la República detuvo en Tijuana a un hombre llamado Jorge Antonio Sánchez Ortega, un exagente del CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el Servicio de Inteligencia del Gobierno mexicano. Lo arrestaron en la colonia Los Reyes, a 13 kilómetros de Lomas Taurinas. La acusación: ser el presunto segundo tirador en el asesinato de Colosio. No era la primera vez que las autoridades le ponían las manos encima. El mismo día del asesinato, el 23 de marzo de 1994, la policía lo detuvo a 15 metros de donde cayó Colosio. Su chamarra blanca estaba manchada con sangre del candidato. Le hicieron una prueba para detectar residuos de pólvora en las manos. Dio positivo. Y aún así, la Procuraduría lo soltó 24 horas después. Dijeron que no tenía nada que ver. 31 años caminando libre por las mismas calles de Tijuana. Los peritajes que se hicieron al cuerpo de Colosio siempre dejaron dudas. Varios médicos sostuvieron que el tiro en la cabeza no correspondía con la posición en la que estaba Aburto al momento de disparar, que el ángulo sugería un disparo desde el frente o desde un costado, mientras Aburto estaba detrás. Testigos declararon haber escuchado al menos 3 disparos. Otros vieron a un hombre armado huyendo entre la multitud. Y Sánchez Ortega, el agente del CISEN, estaba ahí, con la ropa ensangrentada y las manos llenas de pólvora. El 16 de noviembre de 2025, un juez federal le dictó auto de formal prisión. Una de las pruebas admitidas fue la declaración de una compañera de trabajo de Mario Aburto, que afirmó que Sánchez Ortega había visitado al futuro asesino en varias ocasiones,
semanas antes del crimen. Si eso se confirma, el relato del asesino solitario se derrumba. Y mientras tanto, Mario Aburto sigue preso. Lleva más de 32 años encerrado. En enero de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer su caso para determinar si la condena de 45 años fue aplicada correctamente. La defensa de Aburto dice que el asesinato debió juzgarse bajo el Código Penal de Baja California, que en 1994 establecía una pena máxima de 30 años. Si la Corte le da la razón, Aburto ya cumplió su tiempo. Quedaría libre. Su abogado, Jesús González Esmal, ha dicho algo más fuerte, que ninguno de los dos disparos fue de Aburto. Que el verdadero autor fue alguien a quien Aburto identificó como el Ruco, un hombre que apareció muerto al día siguiente del asesinato, el 24 de marzo de 1994, en un taller mecánico de Tijuana. Muerto. Conveniente. El propio hijo de Colosio, Luis Donaldo Colosio Riojas, ahora senador por Movimiento Ciudadano, ha pedido públicamente que le den el indulto a Aburto. En marzo de 2026, frente a las cámaras, dijo: el Estado mexicano nunca llevó justicia por el caso Colosio. Yo no busco revanchas políticas. No busco que rueden cabezas. Lo que pido es que dejen de manosear el caso, que dejen de lucrar políticamente con él. Le pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que usara su poder para dar un indulto. Que inicie un proceso de sanación, dijo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos respondió que no, que otorgar el indulto sería encubrir la verdad, que había que agotar las investigaciones primero. Y así está el caso. 32 años después. Un hombre condenado que dice que él no disparó. Un agente del gobierno que tenía pólvora en las manos y sangre de la víctima en la ropa, y al que soltaron en 24 horas. Un video que el gobierno escondió durante un cuarto de siglo. 3 fiscales especiales que llegaron a conclusiones opuestas. Un discurso que sonó a despedida. Un presidente que muchos señalan pero nadie ha podido tocar. ¿Qué pasó realmente en Lomas Taurinas? La respuesta depende de a quién le preguntes. Si le preguntas a la versión oficial, un joven perturbado actuó solo por motivos delirantes. Si le preguntas a quienes conocen los expedientes, la respuesta se parece más a un rompecabezas al que le faltan piezas que alguien se llevó a propósito. Lo que sí sabemos es lo que se perdió. Un hombre que quiso cambiar a su partido desde adentro. Que se paró frente a miles de personas y dijo lo que veía: un México con hambre. Una esposa que, sabiéndose enferma, dedicó sus últimos meses a crear algo que sobreviviera a los dos. 2 niños que quedaron huérfanos antes de cumplir una década de vida. Un pueblo, Magdalena de Quino, donde 2 tumbas juntas guardan lo que pudo haber sido y no fue. Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo, estudió Derecho en el TEC de Monterrey. Se casó. Tuvo hijos. Le puso a su primogénito el nombre de su padre. Y en 2018, después de años resistiendo invitaciones para entrar a la política, decidió dar el paso. Fue diputado local en Nuevo León. Después, alcalde de Monterrey. Ahora es senador. No lo hizo por el PRI, el partido de su padre. Lo hizo por Movimiento Ciudadano. Cuando le preguntaron por qué había tardado tanto, respondió: no es el momento adecuado. Hay muchas cosas que necesitan madurar. Empezando por mi persona. Su hermana Mariana, que tenía 1 año cuando mataron a su padre y 9 meses de edad cuando murió su madre, creció lejos de todo. Para ella, sus padres han sido sus tíos. La familia que la recogió cuando la sangre salpicó las paredes de la historia. Hay un detalle que pocos mencionan. Los vecinos de Lomas Taurinas dicen que poco ha cambiado desde 1994. La colonia sigue siendo pobre. Los asaltos y los homicidios son parte de la vida diaria. La Plaza de la Unidad y la Esperanza, construida en honor a Colosio, está descuidada y vacía. Todavía se puede ver una pared pintada con propaganda de aquella campaña que nunca llegó a ningún lado. Salmón Valadez, un vecino, recuerda que en aquella época no era común escuchar de asesinatos. Ahora sí.
Eva, otra vecina, dice que le da miedo salir de su casa. Don Agustín Pérez Rivero, líder de una coalición de colonias populares y amigo de Colosio, dice que el candidato había ido a Lomas Taurinas a escuchar lo que pensaba el pueblo. Quería trabajar para México, dice. Pero no puede haber justicia ante un asesinato así. El caso Colosio es muchas cosas a la vez. Un crimen sin resolver. Un expediente de miles de páginas que cada gobierno abre, manosea y vuelve a cerrar cuando le conviene. Una herida que México se niega a curar porque curarla significaría mirar de frente a quienes tenían el poder en 1994 y preguntar, ¿en serio? ¿Qué hicieron con él? Cada presidente que llega dice que va a esclarecer el caso. Ninguno lo ha hecho. Cada fiscal que se asigna termina contradiciendo al anterior. Las pruebas aparecen y desaparecen. Los testigos mueren o se callan. Y el único condenado lleva más de 3 décadas encerrado mientras su abogado repite que él no jaló el gatillo. México ha tenido otros magnicidios. El de Álvaro Obregón, en 1928, fue el último antes de Colosio. 66 años separaron un asesinato del otro. Y en ambos, la sombra del poder cubrió la verdad como una manta gruesa. El PRI nació con un magnicidio y empezó a morir con otro. Eso dicen los historiadores. Lo que no dicen es qué pasa con un país que construye su vida política sobre cadáveres que nadie reclama y preguntas que nadie contesta. Mientras escribo esto, la Suprema Corte tiene en sus manos la decisión sobre el futuro de Mario Aburto. Jorge Antonio Sánchez Ortega, el exagente de inteligencia con sangre de Colosio en la chamarra, enfrenta un proceso penal. Y en algún lugar de Monterrey, un senador que lleva el nombre de su padre asesinado sigue pidiendo algo que suena muy simple y que en México resulta casi imposible: que dejen de usar la muerte de su padre como moneda política. Que lo dejen descansar. Lomas Taurinas sigue ahí. Las calles de tierra. Las casas de lámina. La explanada donde cayó el candidato. Y la pregunta que lleva 32 años esperando respuesta: ¿quién dio la orden? Si este caso te impactó, no puedes perderte la historia de El Mencho y el origen del cártel Jalisco Nueva Generación, donde un hombre pasó de ser un migrante deportado a construir uno de los imperios criminales más violentos de América Latina, con un final que todavía se está escribiendo.